Y para charlar de este tema estamos en línea con Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Bien, casi se me patina la I porque estoy acostumbrado a decirte Carly Bianco y ahora sos jefe de gabinete, es más complicado. Vamos con el Carlos, me parece. No hay problema. Corresponde. Contanos un poco de qué se trató esta reunión que hubo en el día de ayer entre el gobernador y algunos de los intendentes bonaerenses. Mira, fue una reunión de trabajo con varios intendentes de la primera y tercera sección electoral de nuestra fuerza política, por un lado, para repasar un poco la situación de sus distritos. Hay que explicar que esos intendentes estaban ahí no solo en representación de sus distritos, sino en general como representantes de sus secciones electorales, como te dije, del conurbano bonaerense, básicamente, claro, que son primera y tercera sección electoral, para repasar, te decía, la situación en sus distritos, pero también en los distritos vecinos del conurbano, tanto el tema sanitario, como el tema económico, como el tema social, como el tema de la seguridad, etcétera. Estuvimos trabajando un poco en el repaso para que cada uno nos comente su realidad y la de los distritos vecinos. Y por otra parte también para trabajar junto con ellos la posibilidad de hacer algún tipo de modificación en el marco de las premisas que planteó el presidente, de que cada una de las jurisdicciones podía tomar algunas normas especiales respecto de la cuarentena, obviamente siempre y cuando el gobierno nacional, a través de la jefatura del gabinete de ministros, las apruebe. ¿Y en la provincia se está analizando hacer algún tipo de modificación puntual, específica en alguno de los distritos? Sí, mira, lo estamos trabajando. Ahora en un ratito nomás tenemos una reunión similar con algunos intendentes de las fuerzas de oposición, puntualmente con el intendente Garro de La Plata, con el intendente Pasaglia de San Nicolás y con el intendente Fernández de Trenquelauquen, para ver también su posición. Pero te digo, en términos generales, la idea no es flexibilizar la cuarentena, sino mantener una cuarentena dura, en algunos casos puntuales inclusive endurecerla, como es el cuidado a los grupos de riesgo y los adultos mayores. Son los que bajo ninguna circunstancia deberían salir a la calle ni estar en contacto, hacer cada vez más obligatorio ese aislamiento que se ha dispuesto desde el gobierno nacional, y también por la posibilidad de acuerdo a lo que soliciten los distritos, sobre todo los distritos del interior, en donde nosotros hemos calculado que hay 58 distritos que no tienen casos de coronavirus. En esos casos se podría haber alguna cuarentena focalizada con algunos permisos especiales. Pero bueno, eso hay que analizarlo, hay que verlo, hay que estudiarlo, inclusive la posibilidad del uso obligatorio de tapabocas. O sea, son todas cuestiones que estamos estudiando sin una urgencia inmediata, porque la definición que hemos tomado es que la cuarentena se mantiene, tal como estaba, una cuarentena dura, si querés, como te decía antes, pero bueno, viendo para esta semana si se puede tomar alguna definición adicional, pero lo queremos hacer obviamente en consulta con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Claro, entonces lo que sí podría llegar a suceder es que en el interior de la provincia, algunas localidades que no tienen casos de coronavirus, en donde además quizás no hay tanta concentración de población como en el conurbano bonaerense, se habilite alguna actividad económica, por ejemplo, ¿no? Sí, lo estamos estudiando, queremos ver las implicancias, queremos analizar los impactos, pero es una posibilidad, siempre y cuando obviamente se mantengan todos los recaudos necesarios y todas las prevenciones necesarias. Hablabas recién del tapaboca, tapa nariz, como charlábamos hace un rato también con Eduardo López, el doctor Eduardo López, que forma parte del equipo que está asesorando al presidente de la Nación. En la Ciudad de Buenos Aires va a ser obligatorio, me imagino que en la provincia ya lo están recomendando, pero todavía no saben si va a ser obligatorio o no, si lo van a disponer por decreto, etcétera, ¿no? Sí, se está recomendando enfáticamente el uso desde hace varios días. Ahora estamos también estudiando la posibilidad de que se haga obligatorio, teniendo en cuenta además las particularidades y especificidades de la provincia, y también algunas cuestiones en las que tenemos que ser muy claros. En todo caso, si efectivamente se avanza con esta idea, no estamos hablando de barbijos quirúrgicos, no estamos hablando de los barbijos N95, que son los más sofisticados, sino que estamos hablando de tapabocas caseros, digamos, para la circulación por la calle, pero sobre todo para
para la convivencia en espacios cerrados públicos, digamos, en los comercios, en los negocios, etcétera, en el transporte público, pero quiero hacer esa aclaración, pero bueno, todavía no es una definición que está tomada, por eso estamos trabajando con cada uno de los intendentes. Claro, estamos charlando con Carly Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Carly, en esta reunión que mantuvieron con intendentes y que bueno, van a mantener también ahora con intendentes de otros distritos, puntualmente también de la oposición, me imagino que se habrá planteado muy fuertemente el tema del apoyo que la nación y la provincia van a brindar a los municipios, porque me imagino intendentes preocupados por el tema del pago de salarios, ¿no? Sí, mira, la verdad todos preocupados, también el gobierno provincial, porque esta situación absolutamente extraordinaria ha generado, por un lado, gastos extraordinarios, inversiones extraordinarias en materia sanitaria, pero también en materia de apoyo económico a la sociedad. Nosotros hemos multiplicado la entrega de alimentos, se han multiplicado desde el gobierno nacional también las transferencias a la población, sobre todo de menos ingresos, pero por ahora nada de eso está siendo suficiente porque el impacto económico que está teniendo esta crisis sanitaria es muy alto, y también obviamente para los municipios, para los distintos distritos, y los intendentes nos dieron su preocupación. Nos quedamos en que nos iban a pasar al gobierno provincial las necesidades de financiamiento que están teniendo por esta pandemia, y además a eso se suma la caída de la recaudación, que a trazos gruesos nosotros la estamos estimando en el orden del 40% para la provincia y del 50% para los distritos, de acuerdo a lo que nos vienen diciendo los intendentes. Entonces, en ese sentido, lo que estamos trabajando justamente es en concentrar todos los pedidos, unificar el pedido de los municipios de la provincia de Buenos Aires y las necesidades de la provincia de Buenos Aires para trabajar con el gobierno nacional. Claro, porque además en un contexto así, lo último que puede pasar es que el Estado no llegue a pagar y hacer mover esa rueda de la economía, ¿no? Se supone que el Estado justamente tiene que tener un rol mucho más presente para estimular la economía. Incluso, mirá la salvedad que te hago. El viernes pasado hablamos en este programa con Claudio Loser, ex director del FMI, que dijo, mirá, en este momento todos los economistas nos ponemos keynesianos, así que ni me imagino los que ya eran keynesianos desde antes, ¿no? Sí, no, como decimos, el Estado no puede correrle el cuerpo a esto, es absolutamente necesario. Todos estamos tomando idea y conciencia de la importancia del Estado nacional, provincial, municipal, y efectivamente lo está haciendo el Estado nacional, lo está haciendo el Estado provincial, lo está haciendo los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. El punto es que, como te decía, nadie esperaba una crisis económica tan profunda vinculada con la cuestión sanitaria, así que estamos trabajando todos en conjunto para obtener los recursos necesarios para seguir sosteniendo las condiciones económicas y sociales de gran parte de la población que no tiene una forma de sostener sus necesidades básicas en este contexto. Así que bueno, estamos trabajando todos en conjunto. Pero va a estar garantizado, digamos, el pago de sueldos por parte de la provincia y de los municipios para el mes que viene. Sí, debería estarlo. Además, estamos trabajando para obtener los recursos, para generar los recursos. Claro. Y en este sentido, ya teniendo una mirada quizás un poco más macro, más global, ¿qué crees que se va a venir para la economía después de este sacudón? Ayer leía, por ejemplo, un informe del Banco Mundial que dice que la caída económica en la región va a ser de más del 5% del PBI. ¿Qué te imaginas que se va a venir en la economía a nivel mundial y cómo debería impactar esto también en las renegociaciones de deuda que hay, por ejemplo, del gobierno nacional, pero también del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Mira, esto es una debacle nunca vista en la historia del capitalismo. Peor que la crisis de los 30, peor que la Segunda Guerra Mundial. El impacto económico es muy distinto además a las guerras, porque en las guerras lo que se hace es poner todo el aparato del Estado, todo el trabajo, todo el esfuerzo productivo justamente en virtud de las acciones bélicas. Acá es justamente lo contrario, porque tenemos que no podemos sacar a la gente a trabajar, sino que le estamos pidiendo a la gente que responsablemente respete la cuarentena. Así que esta es una experiencia inédita y jamás vista. Yo también estuve leyendo los informes que dicen, bueno, el orden del 5% el impacto en promedio para América Latina, el mismo número similar para el caso de la Argentina. La verdad que no lo sabemos, son todas estimaciones de organismos internacionales que además en general suelen errarle bastante a las estimaciones, para arriba y para abajo, dependiendo del signo político de los gobiernos,
subestiman o sobreestiman, o sea que la verdad que no sabemos. Mi punto es que efectivamente, más allá de la presencia superlativa que tiene que tener el Estado en general bajo estas circunstancias, me parece que la salida a la crisis económica, una vez superada la crisis sanitaria, también el Estado va a tener un rol preponderante. Me animo a decir que tendremos que pensar en todo el mundo, ¿no? Pero en Argentina en particular también en alguna suerte de equivalente al Plan Marshall, en donde el Estado sea el motor principal de la salida de la economía. Y en ese marco, además, como vos me decías, Argentina también está llevando adelante un proceso de reestructuración de su deuda, luego de 4 años de un endeudamiento muy fuerte y muy irresponsable. Se han tomado ciertas medidas. Bueno, se ha anunciado que en el caso de los vencimientos en pesos se van a hacer todos los pagos. Se ha anunciado que en el caso de los vencimientos en dólares con bonos bajo ley argentina, se prorrogó, se reperfilaron los vencimientos para el año próximo, y ahora el ministro Guzmán está en estos días por hacer una oferta para los vencimientos en dólares bajo ley extranjera. Así que ese es un proceso que está encaminado, pero en un marco en donde han cambiado absolutamente las necesidades y las prioridades de todos, no solo de la Argentina, sino de todos los países en general, hasta del sistema financiero han cambiado las prioridades. Sí, y da toda la sensación de que los bonistas deberán aceptar una pérdida quizás aún mayor de la que tenían pensada o estipulada, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, pero bueno, yo tampoco termino de entender jamás la psicología de los grandes fondos y la representación de los grandes bonistas. Así que yo espero que sean conscientes de lo que está sucediendo. Ya han perdido muchísimo dinero porque las acciones en el mundo, las obligaciones negociables, los bonos, etcétera, se han depreciado muchísimo. Entiendo que en ese marco no deberían generar una oposición fuerte o una reacción fuerte ante una propuesta de Argentina, sino que tratar de entender lo que está pasando a nivel global. Y además, bueno, esto ya lo marcó tanto el presidente de la Nación como el gobernador. Nosotros ya estábamos en un default virtual, tanto la Nación como la provincia de Buenos Aires, pero da toda la sensación que declarar un default en este contexto no tendría el mismo peso que hacerlo en un contexto de normalidad, ¿no? La verdad es que el mundo se está cayendo a pedazos, en Nueva York se están cavando fosas comunes, y Estados Unidos está hablando de estimular la economía con $2 billones. Digo, todo este contexto tendría otro peso a la hora de declarar un default en todo caso, ¿no? Sí, yo te lo digo en términos generales. Nunca y bajo ninguna circunstancia es bueno un default, porque eso significa la quiebra del Estado. Dicho esto, me parece que lo que tenemos que lograr efectivamente es ir hacia una reestructuración seria y responsable por parte de todos los actores de la deuda, porque también entrar en un default lo que puede implicar a futuro es la imposibilidad de conseguir el crédito necesario para una salida rápida de la crisis. El mejor escenario es tener una buena reestructuración de la deuda que nos permita en su momento acceder a los mercados internacionales para usar el crédito, no para la especulación, no para la timba, no para la bicicleta financiera, sino para tener recursos para la reconstrucción de nuestro país respecto de lo que va a quedar luego de la crisis sanitaria. Me parece que tenemos que también ser muy responsables en ese sentido. Claro. La última, y te dejamos seguir trabajando, Carly, llamó bastante la atención en estos días que se habló mucho de la presencia que está teniendo Cristina Fernández de Kirchner con respecto a estar muy encima de los intendentes, de las necesidades que hay en la provincia de Buenos Aires y demás. ¿Cuál está siendo el rol que está cumpliendo Cristina en colaboración con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Permanentemente el gobernador tiene charlas y contactos con la vicepresidenta, de la misma forma que lo tiene con el presidente, con muchos de los gobernadores, así que, y además es una fuente de consejo permanente para el gobernador, porque además ya se conocen, han trabajado juntos y bueno, además la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está todo el tiempo obviamente preocupada por la situación en la provincia de Buenos Aires, como lo está con las otras provincias, así que es un diálogo y un consejo permanente, y del que obviamente nosotros estamos muy agradecidos, porque con la experiencia de gobierno que ha tenido la vicepresidenta, para nosotros siempre es un muy buen consejo y son muy buenas recomendaciones. Claro. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Por nada, un abrazo. Un gran saludo. Carly Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires.